Cordial saludo, mi nombre es Angie Traslaviña, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro cursando el 9º periodo académico y la práctica pedagógica 4. A continuación voy a mostrar un poco y explicar un poco lo que ha sido mi proceso de práctica durante las prácticas 1, 2 y 3. Práctica pedagógica 1. Durante la práctica pedagógica 1, inicialmente había buscado ya un colegio acá en mi municipio, inicié el proceso, ya me habían aceptado en la institución, pero justo inició el problema de pandemia y se tuvo que cancelar todo. Por lo tanto, esta práctica no fue convencional, sino se optó más por simulacros y por el trabajo de profundización sobre las actividades rectoras. En este caso lo que más se trabajó fue el tema de las actividades rectoras, donde cada una de las compañeras debía escoger una de las actividades rectoras. Yo por mi parte escogí el arte y profundicé en el arte. Y debíamos hacer como un video tutorial en el que mostráramos una actividad o una experiencia de aprendizaje relacionada con esta. Entonces yo trabajé el arte, acá hay una pequeña muestra, donde... Mi nombre es Angie y hoy les quiero compartir una actividad muy bonita, muy divertida. Y para eso, primero les quiero contar qué son las actividades rectoras y qué actividad rectora es la que vamos a trabajar. Un poquito de plastilina, vamos a necesitar pinceles, vamos a necesitar cartulina y una cosita que se llama un limpiapipas. Esta cosita que es las bolitas, las vamos a aplastar. Listo. Ahora vamos a mirar nosotros. Bueno, como podemos evidenciar en este video, yo trabajé la actividad rectora del arte, donde expliqué la ejecución de varias obras de arte haciendo uso de las partes del cuerpo, entonces plasmando las manos, plasmando los pies, haciendo uso de pinturas, de plastilina y de otras herramientas de una manera dinámica. También se trabajó al inicio, hice un pequeño juego con animalitos. Entonces, más que todo, pues esa fue la práctica pedagógica 1. En la práctica pedagógica 2, aun cuando estaba presente el COVID, esto se pudo iniciar el proceso de práctica en sitio, se podría decir, pero a distancia. A mí me correspondió hacer la actividad en el municipio de Chima, en una institución del municipio de Chima, en el área rural, en una sede rural, perdón. Y mi práctica pedagógica 2 se dividió en dos. En la primera parte la trabajé con un docente de una de las sedes del colegio. Con él lo que hice fue elaboración de guías. Él me daba los temas, me daba las plantillas y yo, de acorde a los temas, iba buscando actividades que se acoplaran a la edad y a las temáticas que estaban trabajando y a la modalidad que estaban trabajando. Y yo le compartía periódicamente guías de matemática, de naturales, de sociales, de español y de inglés, de varios grados. Luego de eso, me fue asignada otra docente de otra sede rural también de la misma institución, y con ella lo que hice fue estas mismas guías, profundizarlas en niñas que tenían problemas con ciertos temas, que de pronto se les dificultaban ciertos temas, más que todo en matemáticas y español. Entonces, con ellas más que todo trabajé eso, hacía llamadas telefónicas y todos los días íbamos trabajando, llamaba una por una. Ellas tenían sus guías ya impresas, yo las tenía pues acá también y iba trabajando con ellas.
Ellas me iban expresando dudas, yo las dejaba participar mucho eh, y se veía que disfrutaban mucho del proceso, aprendieron muy rápido, les gustaba la forma en la que se hacían las actividades. Los padres de familia también apoyaron mucho. Lamentablemente pues no se pudo tener contacto con ellas en el sentido de una videollamada porque pues como son de zona rural pues todo fue por llamada telefónica, pero aún así aunque cuando fue difícil esto se pudo trabajar muy bien. Entonces más que todo se trabajó el tema de fracciones, áreas y español, que en español pues se trabajó fue esto, se trabajó que más que todo esto, lo que fue la lectura, interpretación lectora. En la práctica pedagógica, bueno, en la práctica pedagógica 2, pues se tuvo como cierto acercamiento en cuanto al proyecto, como que más o menos tenía una idea de qué quería trabajar, pero digamos que me faltaba un poco de norte en sí, cómo quería realizar en sí el proyecto. Y en la práctica pedagógica 3, pues ya como que tuve ese norte que necesitaba, ya supe bien cómo lo quería trabajar, qué tema, con qué niños, y fue mucho más sencillo. En esta práctica pedagógica 3 ya la pude realizar aquí en mi municipio, en Piedecuesta, pero a distancia también, eh, con niños de preescolar. En esta práctica lo que yo hacía era me conectaba a las clases junto con la docente del preescolar y con los niños, ellos se conectaban 2 veces a la semana y le hacía acompañamiento a la profesora, de pronto si ella necesitaba material en videos o alguna actividad dinámica, pues esto yo la apoyaba y de paso ya me daba el espacio para yo poder también poner en práctica las experiencias de aprendizaje que diseñaba en mi proyecto. Mi proyecto es acerca del desarrollo socioafectivo en los niños y las niñas a través de la lectura, de la literatura, perdón, de la lectura. Más que todo, pues, aunque no me podían dar mucho tiempo, pues porque la maestra ya tenía pues sus clases organizadas, pues ella siempre buscó la forma de que yo pudiera acopiar un poco lo que ella trabajaba a lo que yo quería trabajar. Entonces, se trabajó el tema de las emociones, de que los niños identificaran sus emociones y las emociones de otras personas. Entonces, por ejemplo, en este podemos ver unos monstruos. Este cuento se trabajó mucho, que es el monstruo de colores. Lo trabajamos en varias ocasiones con la maestra porque nos pareció un cuento bastante enriquecedor y muy bonito, en el que el monstruo cambiaba de colores según la emoción que tenía, según eh, las circunstancias que vivía. Mm. Y luego se les da la oportunidad a los niños de que ellos mismos construyeran sus propios monstruos, dependiendo del estado de ánimo en el que se encontraban. Si tenían miedo, si estaban felices, si estaban enojados, si estaban preocupados. Se trabajaron dinámicas donde se les decía, por ejemplo, que hicieran cara de felices o que explicaran qué los hacía felices, qué los hacía tristes, qué los hacía enojar. Y pues ellos expresaban mucho eso. Se trabajó mucho también el tema de la familia, del amor hacia la familia. Básicamente eso fue todo lo que se trabajó en la práctica 3. Esta práctica fue como la más enriquecedora porque pues ya pude tener como un cierto contacto con los niños y con la maestra, y pues ya tener como esa cercanía con ellos pues fue muy bonito y muy enriquecedor para mi proyecto, pero sobre todo pues para mi proceso de aprendizaje. Entonces pues fue un proceso muy bonito y del que aprendí mucho. Y eso es todo. Muchas gracias.